Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniería Edu, tu ventana al conocimiento. Continuamos con esta serie de videos de electrotecnia 1, en este caso la ley de Ohms en un circuito mixto. En el siguiente circuito hay la resistencia total del mismo y el valor de la corriente circulante. Entonces nos dicen, determine la resistencia y la corriente total, es lo que nos están pidiendo. Tenemos acá el circuito, como pueden ver, hay dos resistencias, una resistencia 5 de 10 ohmios, una resistencia 6 de 10 ohmios y están conectadas en paralelo. Una resistencia 1 de 2 ohmios, una resistencia 2 de 5 ohmios conectadas en serie. Una resistencia de 3 de 2 ohmios, una resistencia 4 de 2 ohmios que están conectadas en serie y ambas están conectadas en paralelo a una resistencia 7 de 4 ohmios. Y tenemos una fuente de voltaje de 50 voltios. Cálculo de la resistencia total. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la fuente de voltaje. Vamos a abrir el circuito en esta parte entre estos dos nodos. Y a través de estos dos nodos vamos a determinar la resistencia equivalente. Tenemos acá ya el circuito con el que vamos a calcular la resistencia equivalente. Entonces tenemos resistencia equivalente 1. Va a ser igual a R1 más R2. Miremos. Resistencia equivalente 1 va a ser R1 más R2 porque están conectadas en serie. Entonces resistencia equivalente 1 va a ser 2 ohmios más 5 ohmios. Resistencia equivalente 1 igual a 7 ohmios. Ahora vamos a calcular una resistencia equivalente 2 que va a ser igual a R3 más R4. O sea, 2 ohmios más 2 ohmios. Y la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 4 ohmios. El circuito simplificado entonces nos va a quedar, aquí como lo podemos ver, estas dos resistencias en paralelo, estas dos en paralelo y esta que está aquí. Entonces, tenemos ya el circuito simplificado. Y vamos a calcular la resistencia equivalente 3, que va a ser igual a R5 por R6 entre R5 más R6. Utilizamos esta ecuación para resistencias en paralelo. Entonces la resistencia equivalente 3 va a ser 10 ohmios por 10 ohmios entre 10 ohmios más 10 ohmios. Resistencia equivalente 3 va a ser 100 ohmios por ohmios sobre 20 ohmios. Y la resistencia equivalente 3 va a ser entonces 5 ohmios. Vamos a seguir simplificando. Resistencia equivalente 4 va a ser R7 por resistencia equivalente 2 sobre R7 más resistencia equivalente 2 porque están conectadas en paralelo. Resistencia equivalente 4 va a ser igual a 4 ohmios por 4 ohmios sobre 4 ohmios más 4 ohmios. Resistencia equivalente 4 va a ser igual a 4 por 4, 16 ohmios por ohmios sobre 8 ohmios. Se cancela un ohmio de acá con el de abajo y nos queda que la resistencia equivalente 4 igual a 2 ohmios. El circuito simplificado, entonces, ¿cómo nos quedaría? Así. Una resistencia equivalente 3 de 5 ohmios, con una resistencia equivalente 1 de 7 ohmios, con una resistencia equivalente 4 de 2 ohmios, conectadas todas en serie. Entonces nos queda la resistencia equivalente 3 de 5 ohmios, resistencia equivalente 1 de 7 ohmios y de 4 ohmios están conectadas en serie, ¿verdad? Entonces, la resistencia total va a ser la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 3 más la resistencia equivalente 4. La resistencia total va a ser 7 ohmios más 5 ohmios más 2 ohmios. La resistencia total igual a 14 ohmios. Ahora sabemos que el voltaje total es de 50 voltios. Entonces la corriente total va a ser voltaje total sobre resistencia total. Y la corriente total va a ser 50 voltios sobre 14 ohmios. Y por lo tanto la corriente total va a ser 3.5714 amperios. Vamos a montar los circuitos en el simulador Tinkercad para verificar. Vamos con la resistencia total. Y pueden ver 14 ohmios. Aquí están las resistencias en serie, miren, en paralelo con esta otra de acá. Y tenemos estas dos en paralelo, así como tenemos el circuito. Y tenemos conectado aquí un multímetro en resistencia.
el ómetro estamos utilizando y nos da 14 ohmios. ¿Cómo calculamos? Esto es lo práctico que se hace siempre en los problemas de circuito. Se resuelven analíticamente y luego se comprueban con el simulador. Les recomiendo bastante Tinkercad, es bastante bueno. Corriente total. Tenemos acá que la corriente total es de 3.57 amperios. Como ven, aquí en Tinkercad tuve que utilizar conectados en serie dos fuentes de voltaje, una de 30 y una de 20 para tener 50 y poder calcular la corriente. Ahí está la conexión para la que el analice. Como ven, hemos verificado nuestro circuito, hemos terminado de resolver el problema. Quiero agradecerle a mis suscriptores. Si no te has suscrito aún, por favor suscríbete, da clic a la campana de notificaciones, comparte en tus redes sociales para que me ayudes a que continúe trabajando para ti. Recuerda también que en la descripción vas a encontrar todo lo que yo explico, todos los problemas que explico acá en el canal, lo vas a encontrar en una guía en formato PDF para que la descargues y la estudies con más tranquilidad. También recuerda que en la descripción está el acceso a mis redes sociales, los enlaces para que te comuniques conmigo y me pidas el tema o el problema que quieres que desarrolle en el canal. Quiero agradecerles a todos, muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.